Liam, come here. Liam, right now. What is that? Okay, I'm calling your mom. Just stay right here. Bienvenidos a Canal del Miedo. Hemos visto, muchas veces, vídeos que nos han demostrado que nuestros pequeños ven y sienten más y, además, tienen algún tipo de extraña conexión con el otro mundo, espiritual. Y este video también es uno de ellos. Cuando el padre, alarmado por los gritos de su hija, se dirigió a su habitación, ella, por alguna razón extremadamente asustada, solo atinó a gritar e inmediatamente pidió ayuda. Toda la situación era extraña, ya que no había ningún indicio en la cámara instalada en la habitación de que algo fuera mal. Sin embargo, no se trataba de una situación aislada, y para hacer las cosas aún más interesantes, la cámara consiguió captar más de una vez extraños ruidos casi inhumanos, como susurros o gruñidos, e incluso muchos orbes volando por la habitación. Pero lo más aterrador fueron los comentarios de otras personas porque muchos de ellos vieron algo realmente extraño en el video. Muchas personas en el video han vislumbrado algo que parece la cara de una mujer. La pregunta es si realmente hay algo o si se trata de una simple pareidolia. La madre, en cambio, está segura de que no se trata de una ilusión, sino de un rostro real y bien visible. Por ahora, eso es lo único que han compartido, pero quizá en el futuro haya más situaciones y vídeos interesantes y podamos averiguar aún más. Creo que todos estamos de acuerdo en que nuestros hijos pueden dar mucho miedo. Sobre todo cuando de repente empiezan a comportarse de forma muy extraña sin motivo alguno. Como la hija de esta joven madre preocupada que decidió pedir ayuda a la gente en internet. Blakey, you okay? There's nothing you can do or say to change that. Do you want me to go open the door? Why? No? Sucks for you. Okay. Okay, I'm honestly freaking the fuck out and I don't know what to do. Just a couple minutes ago, I got up and I closed my door because she kept pointing to my room saying, Mommy, someone's over there. Yes, but And she was terrified. She was terrified. Of course, freaking me out. So I went over there and she just said, no, Mommy, come here, Mommy, sit, Mommy, don't go over there. And so I called the dog and I closed the motherfucking door. And as you can see, dude, she's still terrified. She's still terrified. She doesn't want me going over there. She doesn't want me to open the door. one thing I could find that wasn't expired. Dude, I'm terrified. Blakey, Mommy's gonna go open the door, okay? I'll be right back. It's okay. I'll be right back. And now she's hiding her face. Dude, what the fuck? It's okay, baby. Okay. It's okay. It's okay. Okay, tell me I'm not... What do I do? Por alguna razón que solo ella conoce, la niña tenía pánico a abrir la puerta. Curiosamente, no conducía al sótano ni al desván, sino simplemente a otra habitación. La pregunta es,
¿Qué vio que la asustó tanto? Creo que estamos de acuerdo en que su reacción fue muy creíble, muy natural. Y aunque solo podemos preguntarnos qué vio, el no menos sospechoso comportamiento del perro de la familia también es realmente extraño. El perro muchas veces en el pasado miraba fijamente algo en diferentes lugares de la casa y empezaba a gruñirle y ladrarle. Era como si viera algo que ni nosotros ni los dueños de la casa podíamos ver. Al igual que con la hija, y como sabemos, son los niños y también los animales los que pueden sentir y ver mucho más que nosotros. Entonces, la reacción de la hija fue solo una actuación, una coincidencia o la fantasía de un niño. No lo creo, sobre todo si tenemos en cuenta también la reacción de un animal. Díganme lo que piensan. Tal vez alguno de vosotros haya experimentado de primera mano lo asustadizos que pueden llegar a ser los niños. Si es así, describid esas situaciones en los comentarios. Seguro que a todo el mundo le encantaría leerlo, por supuesto incluyéndome a mí. Pero a veces nuestros hijos no tienen que hacer nada, no tienen que señalar nada invisible, no tienen que hablar, sino simplemente dormir, por ejemplo. Y como son un verdadero imán para lo paranormal, a veces ocurren cosas extrañas a su alrededor. Por ejemplo, algo que no debería estar allí aparece de repente cerca sin previo aviso. Esto es exactamente lo que ha experimentado Jordan, artista y orgulloso padre de 2 adorables hijas. Eche un vistazo. Oh, fuck, dude. Fuck, man. Nothing here. Nothing the fuck here. Oh my god, I'm so... Oh my god, look, legit goosebumps. Oh my god. What the fuck is that? Mientras grababa este fugaz y hermoso momento, notó algo en la vista previa de la cámara que no debería haber estado allí. Algo que no estaba allí antes. Algo que simplemente se desvanece en el aire en una fracción de segundo. Según el propio Jordan, es la primera vez en su vida que le ocurre algo tan extraño y realmente espera que sea la última. Al mismo tiempo, no tiene ni idea de qué puede haber sido o qué puede haber querido, ni de él ni de sus hijos. Pero, ¿podría tener algo que ver con la leyenda de los infames seres sombríos que se dice que nos visitan en mitad de la noche? Quién sabe, quizá en contra de los deseos de Jordan, volvamos a verle en un futuro próximo. El siguiente video procede de un canal checo dirigido por un par de amigos, TV Twex. Se centran más en la exploración y el urbanismo que en los fenómenos paranormales, pero de vez en cuando se topan con un lugar potencialmente encantado, intentan cazar algún fantasma. Con diferentes grados de éxito, por supuesto. A veces no pillan nada, a veces ocurre algo difícil de explicar, pero también hay noches en las que se topan con un lugar extremadamente embrujado, lo cual es bastante raro. Este fue el caso de la exploración de un lugar que les recomendó uno de los espectadores. Se trataba de un edificio abandonado que, en el pasado, fue utilizado como algo parecido a un hospital de animales. Y desde el principio, supieron que esta vez estaban en el lugar correcto, porque incluso la propia atmósfera del lugar les produjo escalofríos. Pero no fue hasta que montaron el equipo y encontraron un lugar para probarlo cuando experimentaron algo realmente aterrador. Jestli tady něco s náma je, dej nám znamení, máme tady takový přístroj v ruce, stačí se k němu jenom přiblížit, dát nějaký znamení, protože my se teď blížíme do té místnosti, kde byl chycený nějaký z těch pacientů, ještě nešel pravděpodobně na pitvání. Víš to? Já to zkusím položit na tu postel, víš co? Kámo, čekuj, ta postel vibruje, kde byl. Je to vidět? Ona se hejbe, kámo. Kámo, ten přístroj se úplně zbláznil, vole. A ono, kámo, vibruje celý ten rošt s tím přístrojem. Yes.
Kámo, děláš si Kámo, ta prdel. fotka se hejbla. Lidi víte to tam Ty vzadu. píčo. To bylo mé rovně, že jo? Kámo, ona šla ke mně, vole. Kámo. Kamo. Ty krávo, OK, děkujeme za znamení. Takže víme, že jsi tady s náma. Máme odejít z této místnosti pryč a nechat ti tvůj klid? To ano, zkus se nám znovu projevit. Ty krávo, to si děláš prdel. Vole, hej. OK, děkujeme za znamení. My tedy tuto místnost opustíme. Necháme tě tady v klidu, nebudeme se ptát na další dotazy. Nevíme, kámo, co se tomu dotyčnému stalo, proč je tady. A jdeme odsaď do prdele, kámo. Ty píto! Kámo, to si děláš prdel, vole. Kámo. To šlo po mně, kde byl, kámo. Ty krávo, kámo, Hej, seru pojďme na pryč, to. kámo, Seru pojďme na pryč to. do jiné místnosti. Pero este no fue ni mucho menos el único lugar en el que experimentaron actividad. Algún tiempo después, cuando estaban en lo más profundo de la parte trasera del edificio, ocurrieron cosas más interesantes. Kámo. Udělali tomu, vole, atmosféru jak kretin. Dozadu jsme dali červený světlo, který vlastně osvětluje to lano, za který byl někdo přivázaný. Možná to byl i týranej, těžko říct, ale dle informací od lidí, kteří vlastně jsou z okolí, tak říkali, že tady týrali nějakýho, to bylo jako po té éře, vole, těch inkubátorů, takhle. Tak vlastně tady umučili člověka k smrti tím, že vlastně ho přivázali, lynčovali jako svině. Tamhle v tom zadním inkubátoru ho prostě normálně zavřeli, jo. Kámo, zas? A to je možná ta duše, protože když jsem o tom zrovna mluvil, jako že ho zavřeli, tak se nám to projevilo, jako že asi ano. Ty vole. Kámo, Kámo, ty No, dveře víš co? toho inkubátoru, jak kde byl? nevíte to? Co si děláš, prdel? Kámo, jsem Kámo, musel ten hejbat. přístroj furt jede ten rempot. To si děláš, prdel? Kámo, co se to tady děje, ty Kámo. vole? Co bylo? Kámo, nevím, mně přijde, vole, že ten rempot jako by furt zvyšoval teplotu. Vzadu mi přijde, že se hejbe, kámo, to lano, vole. Vlastně mi to zdá. Kámo, jestli taky... Já nevím, možná už mám, kámo, fakt halucinace. Ne, fakt kámo se hejbe asi, ale... Sníš? Kámo. No, kámo. Ty dveře, Kámo. Kámo, já kámo. pečím, vole. Kámo, to si děláš prdel pryč odsaď. Kámo. Já zkusím, vole, z toho equipu ještě vyndat jeden vlastně jiný přístroj. Kámo! Hej, kámo, já už jdu do prdele. Ta židle se vole. pohla teď, viděl jsi to? Jo, viděl jsem to, kámo. Ty p***, Hej, já už jdu do kámo, prdele. ser na to. A ty dveře ještě, Jedu vzít kámo. ten přístroj, Něco, vole. kámo. Hej. A jdeme do prdele Kámo, odsaď, do p***, vole! Kámo, vole. Sin embargo, fue el tercer lugar donde probaron el equipo el que resultó ser el más aterrador. Takže vysunout tu anténu třeba úplně, umístit to prostě třeba přímo sem. Jsi tu s námi, je tady nějaká duše, která by se chtěla projevit na nějakém z těch přístrojů. Jsme tady jenom kvůli vám, abyste nám ukázali, že tu jste a pak se samozřejmě zeptáme na nějaké otázky, proč tu jste. Tak. Ale jako upřímně nevím, přijeme, že už tady jsme asi Počkej, kámo. 15-20 minut. Přístroje, zatím nic. Trošku jsme to tady přeorganizovali, aby tady byla lepší energie, ale... Kámo, viděl jsi to? Co? Čum? Neřekně se hejbe, kde byl. Kámo, Je to vidět na tom videu, nebo ne? ne? Vidí. Kámo, asi jo. Já nevím, kámo. A čum, já jako i když to jako se zkusíme jako ustabilizovat, tak stejně se to jako trošičku jako hejbe, víš? Všim si z toho? Vidíš? Jako, ale vítr tady, kámo se to... Kámo, To byla ta židle teď? jo, hej, viděli jste to lidi? Kámo, co si to do s náma hraje, vole. Projev se nám, jestli si tady, dotkni se těch přístrojů, zkus něco s něčím pohnout, něco posunout. Kámo, ta židle zase, vole. Kámo. Hej, já bych si s tím dal... Jako Kámo, já bych nezahrával, šel do toho kámo. radši dál, Já vole, víš taky, co? vole.
Kámo, čekuj. Já jestli Kámo, vidět lidi, já- a ta židle se fucking klá, kde byl. Jde to vidět, kámo. Kámo, vem tu kameru a natoč to zblízka. Já to přiblížím, kámo. Yes, nebo vidět, že fakt nikdo nic ničím neděláme. Kámo, to je nějaký, vole, nějaký loophole, nebo... Já nechápu jako, jak si to může takhle hrát. Kámo, víš, to je divný, jak svině. ¿Te has fijado? Fíjate bien. Hej, já bych si s tím dal... Jako Kámo, já bych nezahrával, šel do toho kámo. radši dál, Já víš taky, co. vole. En el momento en que estaban totalmente concentrados en la silla que se mueve sola, algo realmente extraño puede verse en el oscuro pasillo durante una fracción de segundo. Algo que parece una figura que camina lentamente. Y sea lo que sea, después de un rato simplemente desaparece en el aire. Solo que... ¿no es todo esto demasiado bueno para ser verdad? ¿Realmente han terminado en un lugar tan embrujado? Tengo que admitir que su reacción no parece del todo correcta, dado lo que han experimentado. Pero quién sabe, quizás sean muy valientes. ¿Y usted? ¿Qué opinas de todo esto? Házmelo saber en los comentarios, y como siempre, si quieres ver más vídeos de este dúo, puedes encontrar el enlace en la descripción. El siguiente video procede de Rumanía, pero por desgracia es lo único que sabemos de él. Fue grabado por una cámara de CCTV, probablemente instalada encima de una de las tiendas del centro de la ciudad. Lo encontré en uno de los subreddits paranormales, donde atrajo mucha atención tan pronto como fue subido. Y había una buena razón para ello. Echa un vistazo. Si lo que sea lo que la cámara captó esa noche, no tiene ningún parecido con ningún críptido que conozcamos. Cómo se mueve o cómo se ve es completamente diferente a cualquier cosa que hayamos visto antes. Curiosamente, en un momento dado, esta cosa, sea lo que sea, parece estar agarrando y moviendo su mano alrededor del coche e incluso apoyándose en él, lo que sería muy difícil de hacer si simplemente estuviera pegado en el video. Entonces, ¿alguno de ustedes tiene alguna idea de lo que podría ser esta criatura? ¿Quizás habéis visto algo similar antes? Quizá en el video o incluso en persona. Estaría bien obtener algunos detalles porque es la primera vez que vemos algo así en el video. Más de una vez hemos visto vídeos realmente interesantes procedentes de hospitales. Sin embargo, en la mayoría de los casos se trataba de imágenes de pasillos o de cámaras situadas en el exterior del edificio. Este video es diferente. Fue grabado en una de las habitaciones del hospital por un hombre que visitó por última vez a su abuelo moribundo. Sin embargo, parece que había algo más en la habitación con ellos. What? El video es corto, es cierto, pero podemos suponer que esta actividad duró mucho más tiempo, pero el hombre sorprendido y quizás asustado no comenzó la grabación inmediatamente. Ya sabemos que los fenómenos paranormales se concentran en los niños pequeños, pero pierden interés a medida que crecemos. ¿Es posible que vuelva a nosotros al final de nuestras vidas? Porque, ¿de qué otra forma se puede explicar lo que ocurre en este mismo video? Puede que realmente vuelva y nos ayude a llegar al otro lado. Una mujer llamada Liz se sobresaltó un día por el extraño comportamiento de su perro. Estaba claramente agitado, ladraba y gruñía, pero solo cuando lo siguió descubrió la causa del problema.
Look, you guys, it rocks, but then it stops on its own when I come outside. Let's see if I could get it on camera. There's like no wind. That's I know, Blue, someone's there, huh? I know it, I know. I don't know why it does that. It does it every time, you guys. This is the third time. I can't believe I caught it on camera. Sick on Blue. Creepy, right? Katie, I guess I do have a ghost, bitch. Get him, Blue. I'm shutting the door. En relación con la primera parte del episodio de hoy, este video es una prueba más de que los animales son capaces de percibir o incluso ver algo que los humanos simplemente no podemos. Y eso es todo por hoy. Gracias por tomarse el tiempo de ver este video. Por favor, deja un me gusta, comenta y comparte el video para que podamos llegar a más gente. Si quieres ver más vídeos de miedo, haz clic en uno de los vídeos que aparecen actualmente en la pantalla. Y si no quieres perderte videos paranormales como este en el futuro, por favor considera suscribirte. Y ahora es el momento de despedirnos, nos vemos en el próximo.